hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en nuestro curso básico H. Sí, yo sé que no soy tu maestra de cabecera, pero el día de hoy confiamos en que es nuestro Señor Jesús quien nos acompaña en esta enseñanza y quien nos va a enseñar acerca de este tema. ¿Estás de acuerdo? Un tema de nuestro básico H. Mira, vamos a compartir la pantalla para enseñarte que el día de hoy vamos a aprender acerca del velar y perseverar. Entonces te voy a pedir que me acompañes orando a nuestro maestro, a nuestro Padre, para que Él sea quien nos enseñe en esta tarde, mañana, dependiendo el horario en el que tú estés escuchando tu enseñanza. Amén. Padre, queremos bendecirte porque tú has sido bueno y porque así lo muestras con esta enseñanza. Gracias. Tus palabras, Dios, son eternas. Tu palabra es muy vasta. Agradecemos porque tú te dignas para enseñarnos en este momento, en este tiempo, para alumbrar nuestro entendimiento. Oramos para que nuestro corazón siempre esté dispuesto a escuchar el tuyo. En el nombre de Jesús, toma control de esta enseñanza. Creemos que así lo harás, papito, y te pido por cada uno de mis hermanos, Dios, a quien llegue esta palabra, que sea tu palabra hablando siempre, siempre a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, pues quiero continuar y vamos nuevamente a compartir. Dijimos que estamos en nuestro curso básico H, el tema es velar y perseverar, y esta imagen me encantó, ¿no? Debemos ser tan perseverantes que a pesar de todo, a pesar de cualquier cosa o cualquier prueba que estemos pasando, permanezcamos así, como esta florecita, ¿no? En medio de una tierra que no es fértil, una tierra que no tiene el recurso suficiente, pero que permanece. ¿Y sabes lo que nos hace siempre permanecer? Siempre es nuestro Señor Jesús, la fe en nuestro Señor Jesús. Es por eso que te voy a pedir que me acompañes a nuestra cita base, que está en Colosenses, capítulo 4, verso 2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y es que sí, mi hermano, la forma en como un hijo de Dios, en como tú y yo podemos perseverar es estando delante del Padre, exponiéndole esa necesidad, exponiéndole la situación por la que estamos pasando y estar velando de manera constante, velando a favor de nuestra familia, velando a favor de nuestra iglesia, velando a favor de cada una de esas personas por las que nosotros miramos hay una necesidad. Y dice la palabra que con acción de gracias, es decir, esto manifiesta nuestra fe, una fe incansable, una fe que aunque quizás esté mirando alguna otra circunstancia o esté mirando otra cosa, está firme, creyendo en el Señor y por lo tanto ya le está agradeciendo al Padre por esa respuesta que se ha de tener, ¿sí? Y bueno, para entrar a la parte de nuestro tema, quiero decirte que siempre es importante el estar perseverando, porque muchas veces nosotros miramos quizás en la parte del estudio o en la parte del deporte que se consiguen ciertos títulos, ¿no? Se consiguen ciertas victorias, pero ¿sabes una cosa? Aquí te pongo unas imágenes. Estamos tan acostumbrados a mirar, por ejemplo, cómo Ronaldo obtiene la orejona, ¿no? O cómo un tenista, ¿no? Como Djokovic obtiene un premio como es Wimbledon, pero solamente estamos acostumbrados a mirar
la copa o el premio que se obtiene. Pero sabes que a través, o más bien, atrás de ese premio, atrás de esa copa, atrás de esa victoria, de ese triunfo, hubo perseverancia, hermano, hubo trabajo que hizo esa persona, hubo disciplina, hubo fe incluso, ¿ja? Detrás de una toga y un birrete, detrás de un título, igual, hubo perseverancia. Un doctor, cualquiera que ha obtenido un grado, ¿no? O ya sea una licenciatura, una maestría, perseveró en el estudio. Estoy seguro que esa persona quizás no dormía, ¿no? Porque tenía exámenes que presentar y no dormía para poder salir avante de esas pruebas. Entonces, siempre estamos acostumbrados a mirar el premio, a mirar la victoria, pero debemos de estar conscientes que para obtener esas victorias, atrás de todo ello o antes de todo ello, debemos de ser perseverantes y debemos de ser disciplinados, cuidadosos en lo que nos toca hacer, en lo que nos corresponde hacer. Y es por eso que este tema justamente trata de que como cristianos, como hijos de Dios, debemos de irnos forjando nuestro carácter a través justamente del perseverar y del velar. Entonces, vamos a iniciar con nuestro tema. Definición de velar. Bueno, pues aquí quiero mostrarte que, bueno, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que el término velar viene del latín vigilare, vigilare. Y es por eso que te pongo esta torre de vigía. Generalmente en tiempos, ¿no?, de la antigüedad, las construcciones o los reinos acostumbraban a tener justamente en las esquinas estas torres. ¿Por qué? Porque aquí estaba la persona que estaba vigilando, estaban los centinelas, vigilando si el enemigo se acercaba a la ciudad y si debía de dar aviso. Entonces, asimismo nosotros debemos de estar velando. Por eso te digo, definición de latín vigilare, que quiere decir hacer centinela o guardia por la noche. Observar atentamente algo, cuidar solícitamente de algo. Entonces, esas son las acepciones del término velar. Hacer guardia o centinela por la noche, observar atentamente algo, cuidar solícitamente de algo. Entonces, la definición, pues, nos dice mucho, ¿no? Nos dice mucho y sobre todo esta parte de en la noche, porque es cuando generalmente ataca el enemigo, porque entonces puede el enemigo no ser visto. Es por eso que el término de velar nos hace referencia a la noche. Y así debemos nosotros, hermano, estar atentos. Estar atentos, vigilando qué es lo que está pasando en nuestra familia, vigilando cuál es la situación o cuál es el comportamiento de nuestros hijos. Esa es una forma de estar velando, cuidando, dice, solícitamente de algo. Y qué mejor que de nuestros hijos y de nuestra familia. Y también, ¿por qué no?, de nuestra iglesia. De donde somos nosotros parte y en donde Dios nos ha puesto allí también para velar. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las formas? ¿Cuáles son las formas en cómo nosotros podemos velar? Bueno, pues la misma definición que yo te mostraba hace rato, pues nos habla justamente acerca de esas formas, ¿no? Cuando nos dice que hacer centinela o guardia por la noche, pues ahí está. Entonces nosotros a través de la oración debemos de utilizar esta herramienta, este medio a través del cual se junta, créelo así, hermanos, se junta la tierra y el cielo, porque nosotros, siendo corruptibles y terrenales, nos podemos unir
al corazón del Padre, que tiene esa naturaleza divina, al corazón del Padre, ¿no? Que está en los cielos, y nos unimos para entonces hacer esa guardia, para estar como centinelas en la noche, o sea, cuando las cosas no parecen tan claras, cuando las cosas no son tan evidentes. Y es allí donde el Señor llega con su luz y nos alumbra. Entonces, quizás aquellas cosas que nosotros ni siquiera por aquí nos pasaban o no habíamos visto, el Señor, a través de esa oración que tengamos haciendo guardia, va a llegar y nos va a aclarar las cosas con su luz y nos va a mostrar qué es lo que sigue, ¿no? Con relación a ese asunto. Muy bien. Ahora, una segunda acepción que nos daba la definición cuando nos hablaba de velar era observar atentamente, ¿no? Y sabes que nosotros debemos, así como esta imagen que te pongo, ser bien observadores atentamente para entonces estar alertas a cualquier peligro. Debemos de estar atentos, alertas a cualquier peligro. Entonces también es una forma de velar, observar atentamente. Incluso cuando estamos en nuestra casa, estamos en la calle, cualquier otro lugar, debemos de estar observando atentamente, porque tenemos a alguien que cuidar. Estoy segura que quizás tú eres padre o eres madre de familia y tienes a quien cuidar. Quizás a lo mejor tú eres joven, pero también la palabra habla de cuidarte a ti mismo. Entonces también tienes a alguien que cuidar a ti mismo. Y bueno, también había una tercera acepción en el término, que era cuidar solícitamente de algo. Y aquí quiero pues darte este ejemplo, ¿no? De la mujer virtuosa, de cómo allí en la palabra que nos habla acerca de ella, habla acerca de que esa mujer viste a sus hijos de ropas dobles. Y esa es una forma de cuidar. Y esas ropas dobles, no creas que es porque les pone el suéter y les pone un abrigo, ¿no? Para cubrirse. Esa es la ropa doble. No, la ropa doble sí es el vestido físico y la ropa doble es esa vestimenta espiritual, ese cubrir a sus hijos, a su esposo, a su familia con la oración. Entonces, esa es una forma de velar, hermano. Cubrir a tu familia a través de la oración, vistiéndola de ropas dobles. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora bien, ¿por qué debemos de velar? ¿Por qué debemos de velar? Vamos a la palabra. No te pongo muchas citas en la presentación, o no te pongo las citas en la presentación, para que tú también estés atento y puedas tener tu Biblia al lado y tengas una libreta y también puedas tomar notas. Entonces, toma tu Biblia y acompáñame a 1 de Pedro 5:8. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y entonces nos habla la palabra de ser sobrios y velad, porque debemos de estar conscientes de algo. Debemos de estar conscientes de que hay alguien que anda merodeando, que anda alrededor, no solamente de nosotros, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de aquellas personas a las que amamos, y anda buscando a quién devorar. Y es por eso que nosotros debemos de estar atentos en velar. Cuidar incluso, como yo te decía hace un momento, de nosotros mismos. Si sabemos que hay algo que puede llegar a esclavizarnos, que puede llegar ahí a enajenarnos, ¿no? Como por ejemplo las series, ¿no? Es muy, muy común. No es malo ver una serie, también quiero aclarártelo, pero ver una serie y sus 3 temporadas o 5 temporadas que constan de 10 capítulos cada uno en una sola noche, hermano, o sea, eso es enajenante, ¿no? Entonces hay que tener cuidado incluso de nosotros mismos. Si ya
nos conocemos, sabemos que eso nos puede llegar a esclavizar, ¿no? A enajenarnos, pues entonces hay que tener cuidado, porque esas son las formas también que utiliza el Señor. El Señor no más bien aquel, quien anda como león rugiente para devorar nuestra alma, para apartarnos de esa intimidad y de esa relación que el Padre quiere tener con cada uno de nosotros, de esos tiempos de comunión. Entonces quiere robar esa atención y tenernos esclavizados ahí, en el sillón, en la televisión o en la cama, en lugar de estar con nuestro Padre en esa comunión. O estar quizás también, ¿por qué no?, descansando y sirviendo a nuestra familia, ¿no? Bueno, esa parte la quería dejar clara de por qué debemos de velar. Ahora, vamos a mirar el tercer punto de nuestro tema, que habla acerca de perseverar, es decir, orar siempre y no desmayar. Y ya lo veíamos nosotros en nuestra cita base, ¿no? Cómo habla acerca de que debemos de perseverar en la oración, velando con ella, con acción de gracias. O sea, ya definitivamente dándole gracias al Señor. Y es que sabes que la oración es esa forma o esa herramienta que el Señor nos da para tener entonces esa unidad con el Padre, unidad con el Espíritu. Y sabes que si nosotros estamos unidos con el Padre, aquel que anda merodeando y que vino a robar, a matar, a destruir, no tiene entonces cabida. No tiene cabida, hermano. Entonces, fíjate que quien me conoce un poquito más sabe que a mí no me gusta hablar de aquella persona, ¿no? Del enemigo, ¿no? No me gusta hablar de él, pero porque a veces hablamos más de él que incluso de quien ha vencido, ¿no? Que es nuestro Señor Jesús. Pero es importante, y es por eso que en este tema lo quiero dejar claro, es importante tener conciencia de que Él está en el mundo y Él tiene un objetivo firme y Él no descansa. Entonces, eso lo debemos de tener claro, estar conscientes de ello, pero también estar conscientes de que la oración es la forma más eficaz en la que nosotros podemos, al estar unidos con el Padre, no darle cabida en nuestra vida, no darle cabida en nuestra familia, no darle cabida en nuestra iglesia. Es a través de la oración. Orar siempre. Ahora, orar siempre no es que todo el tiempo yo esté como en la imagen, ¿no? Esta es una forma ideal, ¿no? Estar postrados delante del Padre, rendidos delante de Él, pero el orar siempre no necesariamente significa en todo momento estar postrados, sino estar unidos con el Padre. Entonces, mi hermano, tú puedes estar yendo camino a tu trabajo, estar manejando y seguir conectado con el Padre, ¿no? Estar manejando y ir alabando al Padre, estar manejando y estar atento, ¿no? Vigilando e incluso mirando, ¿no? Cómo se acercan quizás a algunos de estos chicos que limpian el parabrisas, bendecirlos, orar por ellos, orar por las necesidades que tú vayas viendo, ¿no? A tu paso. Orar siempre es estar incluso haciendo o preparando el desayuno o los alimentos para tu familia y bendiciendo a cada uno de tus hijos y diciendo, Señor, que estos alimentos bendigan a todos, que se multipliquen, ¿no? Que a uno sobre para darle a los demás, etcétera. Entonces, es a lo que me refiero. No necesariamente quiere decir que en todo momento debes de estar postrado, encerrado en tu cuarto, no, sino que aún haciendo cada una de tus actividades, puedes estar unido a tu Padre, en esa unidad, ¿va? Ok, ahora habla la palabra de, bueno, el siguiente punto de nuestro tema es acerca de
que debemos de estar perseverando en la oración. Y es importante perseverar en oración. ¿Por qué? Porque sabes que tenemos una medida de fe. Sí, ¿verdad? Eso ya te lo han enseñado tus maestros durante todo este tiempo de cursos bíblicos. Pero sabes que esa medida de fe que nos dio el Señor debe de ir acrecentándose, día a día acrecentándose, de tal manera de que no haya nada, hermano, que te haga dudar. Nada que te haga dudar. Es por eso que es importante ser disciplinados en la oración, ser perseverantes en la oración, para que esa fe vaya en aumento, ¿sí? Y es importante también, y vamos en este punto, a mirar que es importante porque muchas veces podemos mirar algo, ¿no? que sea distinto quizás a alguna promesa que nos haya dado el Padre. O en algunas ocasiones, la voz de las circunstancias, sintamos que es más fuerte que la voz de Dios. O podría pasar este punto que estemos desanimados. Y es por eso entonces que nosotros debemos de ser perseverantes en la oración, para que en lugar de que gane nuestra vista, nuestra fe sea aún más fuerte. Que en lugar de la voz de las circunstancias, la voz que nosotros escuchemos sea la voz de Dios. Y para que con esa fe nosotros podamos vencer el desánimo. Dios nos ayude a vencer el desánimo. Vamos a mirar cada uno de estos puntos. La fe o la vista. Y bueno, aquí te voy a pedir que me acompañes a Romanos 4:18. Mira lo que dice Romanos 4:18. Vamos a leer hasta el 21, ¿te parece? Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. ¿De quién está hablando la palabra? Está hablando de Abraham, ¿ok? Verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, sino siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, aquí tenemos este ejemplo, mi hermano, mi hermana, el ejemplo de Abraham. Dios le había prometido un hijo a sus casi 100 años y una descendencia como la de las estrellas, ¿no? De los cielos, como la misma arena, ¿no? Pero él veía su cuerpo y el de su esposa. ¿Y qué pasó? Le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Dice la palabra, tampoco dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente, dice, convencido de que ¿quién era poderoso? El Señor, para hacer todo lo que Él había prometido. Entonces, hermano, debe de permanecer nuestra fe, no la vista. Conforme a la vista, esta persona debería de caerse, ¿no? Al vacío. Pero es que por fe andamos, hermano, no por vista. Los hijos de Dios, por fe andamos, no por vista. Ahora, bueno, antes de ver esto, también quiero darte otro ejemplo, ¿no? El ejemplo de la resurrección de Lázaro. Y para eso, y eso es lo que va a quedar de tarea, ¿ok? Va a quedar de tarea, que tú leas
allí en el Evangelio, en la versión de Juan 11, del versículo 38 al 44, ¿ok? Leas ese ejemplo de la resurrección de Lázaro. Y yo solamente te voy a decir que en esa parte su familia veía el cuerpo de Lázaro, inerte, sin vida. Es más, ya gedía, o sea, ya apestaba, hermano. Pero Jesús le dijo a Marta, ¿no ves que si crees, verás la gloria de Dios? Y eso es lo que hoy nos quiere decir el Señor. Que si nosotros creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Que si nosotros nos quitamos esas piedras que muchas veces tenemos en la cabeza, que tenemos puestas encima, vamos a mirar la gloria de Dios. Entonces, lee esa parte y tu maestra el próximo domingo quizás va a ahondar un poquito más acerca de, en este ejemplo, de que debemos de andar por fe y no por vista, y que muchas veces lo que tenemos en nuestra cabeza, esos pensamientos ya preconcebidos, no nos permiten mirar la gloria de Dios, los milagros de Dios. Muy bien, ahora, ¿la voz de Dios o la voz de las circunstancias? Bueno, pues ahí en Segunda de Reyes 4:1, ¿no? Mira, velo, cómo dice la palabra. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido al acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, y vivid de lo que quede. ¿Ok? Aquí tenemos a una mujer viuda, las circunstancias, un marido que acaba de fallecer y que había dejado, mi hermano, mi hermana, muchas deudas. Los acreedores que le estaban cobrando y que iban a ir por sus 2 hijos para hacerlos sus esclavos. Pero esas son las circunstancias. Pero tenemos del otro lado la voz poderosa del Señor a través del profeta Eliseo, diciéndole qué debía de hacer, cómo debía de tomar esas vasijas de todos sus vecinos y encerrarse en su casa para ponerles aceite, de esa única vasija de aceite que tenía. Y la mujer pudo haber dicho, ¿cómo? O sea, de esta única vasija se van a llenar las demás, pero no, ella atendió a la voz de Dios y sus vasijas fueron todas llenas, porque Dios obró milagrosamente y tuvo entonces esa mujer viuda aceite para vender y pagar a sus acreedores. Entonces, hermano, por un lado está la voz de Dios, por otro están las circunstancias. ¿Qué voz vamos a atender nosotros? Nosotros como hijos debemos de atender a la voz de Dios. Y es por eso importante perseverar en la oración. Es por eso importante estar unidos con nuestro Padre, para que no haya cabida a esos dardos del enemigo que nos vienen, que quieren venir a engañarnos, a traer otras voces. Acuérdate de algo, dice la palabra allí en el Evangelio de Juan, que las ovejitas de Dios escuchan la voz de su pastor.
pero que no escuchan la voz de los extraños. Entonces, la voz de las circunstancias es una voz extraña, hermano. Tú eres ovejita, debes de escuchar la voz de tu pastor, mas no la voz de los extraños. Continuamos. Venciendo el desánimo. Muy bien, pues aquí en esta parte tenemos esta palabra, ¿no? En el libro de Nehemías. Puedes tú mirar capítulo 1, el capítulo 2, ¿no? Ese ejemplo de los tiempos de Nehemías, ¿no? Como había una ciudad devastada, los muros de la ciudad derrumbados, y quizás así esté nuestra ciudad, y quizás así esté nuestro país, derrumbados, y quizás incluso así esté nuestra familia o nuestra propia vida. Pero sabes una cosa, hermano, Dios nos llama a perseverar en oración para ir reconstruyendo y poniendo tabique sobre tabique, pero ahora sobre la roca, que es nuestro Señor Jesús. Para que entonces, aunque haya vientos, aunque haya mareas, lo que sea, cualquier cosa, esa casa, nuestra vida, nuestra familia no se caiga. Así que hay que ir venciendo el desánimo a través del perseverar en la oración, acrecentando nuestra fe. Muy bien. Y bueno, quiero, sí, antes de pasar a este tema, en la parte de vencer el desánimo, estaba recordando esa parte, ¿no? Cuando Jesús está en Getsemaní, como incluso él declara, ¿no? Mi alma está muy triste. Y él dice que su alma está muy triste hasta la muerte. Pero le dice a sus discípulos, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, la forma incluso que nos da nuestro Señor Jesús para vencer el desánimo es velando en oración. Siguiente punto de nuestro tema, esperando la fidelidad de Dios. Y es que sabes que, mi hermano, debemos de estar bien firmes ante los problemas, ante la adversidad, justamente esperando la fidelidad de Dios, esa respuesta, ¿no? Y ahí como Job decía, yo sé que mi Redentor vive, y él mostraba entonces esa confianza en Dios y en su fidelidad. O sea, él lo declaraba, y así nosotros debemos de hacerlo. Yo sé que mi Redentor vive, quizás haya problemas, quizás haya aflicciones, pero yo sé que mi Redentor vive. Y también cómo el Señor nos muestra a través del profeta Habacuc, y ahí si quiero que me acompañes, vamos a mirar a Habacuc, el capítulo 2, versos del 1 al 3, y cómo dice la palabra. Dice, ¿lo tienes ya? Si no, te espero, hermano, Habacuc 2, del 1 al 3. Bueno, dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocante a mi queja. Entonces, esta es una afirmación que hace Habacuc. Yo voy a estar sobre mi guarda, sobre esa torre de vigilancia, y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré. Es decir, estaré observando cuidadosamente, estaré atendiendo de manera cuidadosa para ver qué es lo que se me ha de decir y qué se me ha de responder a esa necesidad que yo he manifestado. Y vean la palabra, ¿no? En el verso 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
Entonces, esto nos habla de que muchas veces, aunque nosotros queramos ver respuestas inmediatas, express, ¿no? De parte de nuestro Dios, y a veces incluso con nuestra oración casi le tronamos los dedos al Señor, y eso no debe de ser. Y aunque sintamos que el Señor no responde, el Señor es fiel, hermano. El Señor es fiel, pero sabes que nuestra actitud debe de ser otra. Nuestra actitud debe de ser también en fidelidad. Y nuestra actitud debe de ser así, velando, afirmándonos en fe, estando sobre nuestra torre de vigilancia, esperando una respuesta y teniendo ya esa certeza de que va a llegar, porque el Señor es fiel, pero con otra actitud. Porque quizás el Señor no ha dado respuesta, porque la actitud con la que te has estado dirigiendo delante de Él no es la correcta, porque casi le hemos querido tronar los dedos. Y así no son las cosas con nuestro Padre. Ahora bien, me llama mucho la atención como el profeta Habacuc, ¿no? Dice en esta palabra, en Habacuc 3, ya versículo 19, dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, ¿no? Con esa confianza lo afirma, ¿no? El cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y es que sabes que cuando nosotros perseveramos en la oración y esperamos en su fidelidad, el Señor justo hace esto. Hace nuestros pies como de ciervas y en nuestras alturas nos hace andar. ¿Y qué es esto, hermano? Quiero platicarte, ¿no? Acerca de cómo el Señor me mostró visualmente este versículo. Yo estaba por cuestiones de trabajo, no recuerdo si viajé a Tijuana o a Mexicali, ¿no? Pero ya de regreso a la Ciudad de México, yo estaba mirando, a mí me gusta sentarme del lado de la ventanilla, ¿no? Para estar mirando. Estaba mirando ya cómo estaba atardeciendo. Estaba mirando así las nubes. y así iba atardeciendo, anocheciendo, y de pronto una lluvia terrible, hermano. Entonces yo empecé a mirar cómo incluso había rayos y centellas, ¿no? Pero el avión iba sobre las nubes. Entonces yo alcanzaba a mirar los rayos, ¿no? Ahí en las nubes, pero hacia abajo. Y entonces fue que el Señor me hizo recordar esta palabra y me hizo mirar cómo es justamente el que nos haga nuestros pies como de ciervas y sobre nuestras alturas nos haga andar. Que como hijos entonces, a pesar de que haya truenos, de que haya lluvia, haya tormenta, nosotros no nos involucremos y no estemos mirando desde abajo, sino estemos desde arriba. Y quizás mirando sí la tormenta y mirando, pero mirando también que esa tormenta no nos toca y teniendo una visión clara de cómo el Señor aún nos saca de esas tormentas. Entonces, eso es andar sobre nuestras alturas. Sí, hay tormenta, pero la miramos desde arriba, desde otra perspectiva, y por lo tanto, ese temor y ese miedo no llega a nosotros, porque estamos teniendo otra visión de las cosas. ¿Sí? Muy bien. Y ahora vamos a ver este punto acerca de el dar seguimiento a mis motivos de oración. Y aquí, pues, ¿en qué consiste? En cómo darle seguimiento a cada intención de oración. Yo aquí, y como lo hacía, ¿no? Incluso el profeta Habacuc, ¿no? Y ya lo leímos a través de la palabra, y en Habacuc 2, como como el Señor le dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Asimismo nosotros debemos de dar ese seguimiento. Ok,
esta era una intención que yo tenía y que le hice al Señor, esta era una segunda intención que yo tenía, una tercera intención que yo tenía. Y en cada respuesta que nos da el Señor, el poder anotar esa respuesta que Él nos dé. Escribir la visión, declararla en tablas, es anotar justamente incluso las fechas y la respuesta que el Señor nos haya dado allí, al lado de esa promesa que está en la Biblia y que Él nos dio, o incluso en un diario de oración que nosotros podamos llevar. Es anotar las fechas en que nosotros hicimos esa oración, tuvimos esa intención de oración, y después, al escuchar la respuesta del Padre, anotar la fecha de la respuesta. Así nosotros le podemos dar ese seguimiento a nuestros motivos de oración. Y bueno, pues ahora como conclusión, pues quiero decirte que debemos de aprender de Jesús. ¿De quién más? Sino de nuestro Maestro. Él vino y nos enseñó con su ejemplo de que es necesario velar como Él lo hacía, perseverar como Él lo hacía, porque Dios es fiel. Y así como también la palabra nos enseña acerca de esa viuda, ¿no? Que fue ante un juez malvado y el juez respondió a su queja, a su petición. ¿Cuánto más no lo hará nuestro Padre? Que es bueno, que nos ama, que es fiel. Entonces, aprendamos de Jesús y así como también Él nos enseña que aún en esos momentos de desánimo, de tristeza, que los podemos tener, así como Él también los tuvo. Pero Él nos enseña que eso se vence con la oración, que eso se vence a través del perseverar, porque es en la oración en donde, como ya te dije, nos unimos con el Padre y entonces Él nos fortalece, Él nos levanta, Él nos recuesta en su costado incluso y nos consuela y nos da esa fortaleza que necesitamos. Entonces, mi hermano, como acción práctica, te voy a pedir que revises aquellas intenciones. Vamos a darle seguimiento a esos motivos de oración. Y revises aquellas intenciones que tú has puesto delante del Padre. Y revises, porque quizás muchas de esas intenciones no tengan una respuesta todavía. Pero ¿sabes qué? Recuerda que el Señor responde también con un no. Así como puede responder con un sí, puede responder con un no. Y quizás incluso el Señor ya haya dado respuesta y tú ni siquiera te has dado cuenta. Entonces, ¿por qué no revisas e identificas ahí en tu Biblia donde las has anotado o en tu diario de oración aquellas intenciones que, conforme a tu parecer, no han tenido respuesta? Y reflexionas sobre de ello y empiezas a orar al Padre y quizás Él te revele que Él ya desde hace mucho tiempo te dio esa respuesta. Entonces, vamos a seguir esa acción práctica, a empezarle a dar ese seguimiento a nuestros motivos de oración. Y si no hay respuesta, mi hermano, hay que ser perseverantes y no desmayar. Perseverar y acción práctica. Perseverar con acción de gracias. Entonces, dale ya gracias a Dios por esa respuesta que vas a recibir de su parte. ¿Sí? Si quizás estás pidiendo porque así es necesario y tú has identificado esa necesidad en tu familia, quizás un aumento de sueldo, dale gracias a Dios por ese aumento de sueldo. Si quizás tú has identificado que no alcanzan los recursos en tu casa y tú estás pidiendo porque el Señor obre y quizás no con un aumento, sino que el Señor haga un milagro y que multiplique los recursos así como multiplicó esos panes y esos pececillos, dale gracias a Dios porque has de mirar esa multiplicación de los recursos en tu refrigerador, en tu alacena, sobre tu mesa.
¿Te parece? Entonces, vamos a hacerlo así. Y no te digo que nos vemos en la sesión de Zoom, pero sí vas a mirar a tu maestro de curso en la sesión de Zoom y van a poder compartir quizás algunas respuestas o algunos testimonios en esa misma sesión. ¿Te parece? Cuídate mucho y antes de despedirnos, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Papito, qué bendición recibir tu palabra, qué bendición saber que tú eres fiel, que tú no nos dejas y que tú siempre estás buscando esa unidad con nosotros. Perdónanos, Padre, si nosotros no hemos sido perseverantes. Oramos, Dios, para que seas tú ayudándonos y que sea tu espíritu en nosotros, en cada instante, en cada momento, Dios, anhelándote y clamando, Abba, Padre, clamando, Papito, queriendo estar contigo, Padre. En el nombre de Jesús, oro para que a pesar de la necesidad, a pesar del desánimo, a pesar de las circunstancias, cada uno de mis hermanos pueda identificar y escuchar tu voz, fortalecerse en fe, obtener la victoria, Señor, esa victoria que ya nos ha sido dada a través de nuestro Señor Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues así nos despedimos de esta sesión. Cuídate mucho, un abrazo fuerte desde aquí. Dios te bendiga.